Hola amigos y amigas, bueno, hoy nos toca día de limpieza y desinfección de las motocicletas, ya que estamos saliendo a laborar en ellas. Pero antes de eso, queremos mostrarles el mantenimiento del freno delantero de la Triller 150. En este caso contamos con un freno de disco, como de pronto lo habíamos mencionado en un video anterior. Pero ya en esta oportunidad vamos a mencionarles paso a paso el desensamble y cómo se hace el procedimiento. Entonces, en este caso tenemos la bomba de freno, esta es el recipiente del líquido. En esta parte contamos con la bomba, que es donde nos hace la presión la leva cuando frenamos para que el líquido pueda reaccionar. Entonces, lo que debemos de tener en cuenta primero que todo es que la pintura de nuestra motocicleta se nos puede afectar por el líquido de freno. Entonces siempre vamos a tener en cuenta de proteger nuestra pintura o nuestro tanque con un trapo y mantener una coquita con agua a la mano. En caso de que el derrame sea mucho, aplicarle a las partes donde caiga el líquido para evitar la corrosión y el desgaste de la pintura. Listo. Bueno, acá vamos a quitar la tapita del recipiente del líquido de freno y nos vamos a dar de cuenta lo que tenemos internamente. Tenemos la tapa y tenemos el diafragma. Este diafragma debemos de tener en cuenta que el funcionamiento que él cumple es que una vez las pastillas vayan teniendo un desgaste, el líquido va a ir bajando. Cuando el nivel del líquido baja, no quiere decir que es que el líquido se nos está evaporando, porque de hecho los aditivos que trae el líquido y los componentes son con la idea de resistir las temperaturas que toma la línea del freno y el líquido y evitar la evaporación. Entonces, siempre que por el visor nos muestre que el líquido bajó o que el nivel del líquido está bajo, lo primero que debemos de tener en cuenta es revisar el estado de las pastillas. Listo, eso normalmente nos va a indicar el desgaste de las pastillas para que lo tengamos muy en cuenta. Ahí es donde entra a cumplir la función el diafragma. Ese diafragma, al líquido bajar, el diafragma se nos va a ir expandiendo, se nos va a ir abriendo con la idea de ir tapando o ir llenando ese vacío que va dejando el líquido. Entonces no podemos cometer el error de que si vemos el nivel del líquido bajo, simplemente quitar la tapa y rellenar de líquido. Eso es algo que nos puede ocasionar un accidente si en el momento de que vayamos a cambiar las pastillas no lo tenemos en cuenta, o la persona que vaya a hacer el procedimiento no lo tiene en cuenta, ya que va a haber mucho más, no va a ir a echar más líquido. Si definitivamente el estado de las pastillas es bien, su grosor está bien, entonces vamos a verificar la línea. ¿La línea cuál es? El cable del freno. Este cable puede llegar a tener pérdidas, se puede haber fisurado, puede estar perdiendo líquido y por eso lo vamos a ver muy bajo. Entonces, esos son como los tips que debemos de tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de si echamos o no más líquido a la bomba. Listo. Terminamos el procedimiento de la bomba, ya les explicamos su funcionamiento y el funcionamiento del diafragma y lo que debemos de tener en cuenta antes de echarle el líquido de freno. Vamos a proceder al desensamble de la mordaza y a mostrarles pues sus componentes y cómo se realiza el mantenimiento. Listo, ahí quedó bien. Bueno muchachos, acá tenemos la mordaza. Listo, entonces procedemos a quitar los tornillos que nos sujetan la mordaza a la barra. Procedemos a quitarlos para poder retirar la mordaza. Acá debemos de tener en cuenta que como las pastillas han ido cogiendo la forma del disco, al momento de quererlo sacar, ellas van a poner un poco de resistencia.
pero entonces de ahí logramos sacarlas y acá tenemos nuestra mordaza. Acá tenemos es nuestro tornillo. Este sería el tornillo de purga del sistema para cuando vayamos a reemplazar el líquido de freno. Por este lado tenemos nuestras pastillas de freno y por último en esta motocicleta el pasador que nos sostiene las pastillas a la mordaza no son dos tornillos como en la gran mayoría de motos o de mordazas, sino que es un pasador. En este momento vemos, acá les señalo el pasador, está sujeto por lo podemos decir así, pasadorcito, que nos sostiene para que por las vibraciones y eso no se nos vaya a perder. Entonces vamos a proceder el desensamble y ya se van a dar de cuenta que es algo súper sencillo y lo podemos hacer fácilmente. En este caso, ¿por qué bajamos la mordaza? Por un lado, para hacerle una limpieza y lubricar las únicas dos partes de la mordaza que se les puede echar grasa, que es los pasadores del caliper. Esas son las únicas dos partes de la mordaza que podemos lubricar, listo. Y para instalar la laminilla antivibrante que trae la mordaza para evitar este juego que vemos acá de las pastillas, ya que la laminilla se partió y dejó de cumplir su funcionamiento. Vamos a empezar, espero les sirva. Listo, entonces acá vamos a retirar el pin, retiramos el pin y vamos a proceder a retirar el pasador. Para esto nos vamos a ayudar de esta lámina, la ponemos acá y con un pasadorcito más delgado, un destornilladorcito delgado, le vamos a dar un golpecito desde esta parte para que nos salga. Listo, nos sale el pasador, nos libera las pastillas, podemos retirarlas. Este sería el pasador. Este pasador también lo podemos lubricar, entonces ahorita le damos una limpiadita al pasador y lo lubricamos. Estas son las pastillas. En este caso las pastillas todavía están con muy buena vida útil, les podemos realizar una limpieza y eso sería todo. ¿Con qué las podemos limpiar? Con agua y jabón, no hay ningún problema. Y si de pronto contamos con una lijita, simplemente les pegamos una lijadita acá en el recubrimiento de asbesto y listo, eso es todo. ¿Cómo nos damos de cuenta que la vida útil de las pastillas o que las pastillas todavía tienen vida útil? Perdón. Por un lado, no están cristalizadas. Por un lado, podemos notar que las pastillas se encuentran funcionales todavía. ¿Y por qué? Por estas ranuras que vemos acá nos sirven para dos cosas. Una, para identificar que cuando ya la ranura está muy desgastada, eso nos indica también que la vida útil de las pastillas pues ya está agotada. Y para disipar el calor que se genera por la fricción entre la pastilla y el disco, evitando pues alto recalentamiento. Esa es pues como la idea principal de las ranuras que traen las pastillas. Vamos a continuar entonces. Y acá tenemos la laminilla antivibrante, que esta es el motivo por el cual estamos desarmando la mordaza, ya que se le había reventado una de las patas, paticas. En este caso debería de venir de la siguiente manera, que acá ya la tenemos con estas dos paticas, para que se sostenga en su punto, y cumpla el funcionamiento, que es evitar el libre movimiento de las pastillas. Por un lado, por seguridad, para que no se vayan de pronto a bloquear en el pasador y se quede la rueda frenada. Y por otro lado, para evitar el ruido molesto al pasar los baches y etcétera, ya que
las pastillas van a estar en constante movimiento por los defectos de la carretera. Entonces este es el principal motivo por el que hicimos el desensamble y vamos a aprovechar para hacer el mantenimiento de la mordaza. Acá vamos a retirar el caliper. Estos dos pasadores del caliper son los que les digo que podemos lubricar, listo, para que lo tengamos en cuenta. Tampoco vamos a aplicar grasa excesivamente porque también nos va a bloquear el correcto funcionamiento del caliper. Acá tenemos la mordaza. Esos también se van desgastando y cristalizando con el tiempo, entonces vamos a tener muy en cuenta el desgaste de estos componentes por si hay que cambiarlos, listo, porque eso nos va a producir también ruidos molestos a medida de que se van desgastando. ¿Eso con qué lo podemos lavar? Con agua y jabón, no hay ningún problema. Para retirar el exceso de grasa lo podemos hacer con un desengrasante para que sea más eficiente, listo. Pero preferiblemente con jabón. Los pistones podemos irlos sacando a medida que vamos haciendo presión, lo que ahí lo alcanzan a notar, los pistones van a ir saliendo. Entonces con mucho cuidado vamos a tratar de sacarlos lo más que salgan, sin ir a sacarlos pues del todo, porque ya perderíamos el líquido, y si no tenemos líquido para reemplazar o no hicimos el desensamble con esa idea, no vamos a contar con los elementos necesarios para volver a ensamblar. Bueno, ¿con qué fin sacamos los pistones? Con el fin, su parte externa, ¿para qué? Para que no se nos vayan haciendo grumos de mugre, no se nos vayan haciendo grumos de mugre. ¿Y qué nos van a hacer esos grumos? Que al momento en que esos componentes empiecen a calentar, se nos van a ir soldando las piezas por el mugre y la temperatura que van cogiendo. Entonces los lavamos, les hacemos. Bueno, amigos y amigas, una vez hayamos terminado la limpieza, de ahí podrán notar la diferencia, vamos a proceder al ensamble, listo. Entonces se van a ir dando de cuenta a qué componentes se pueden lubricar y qué no. Eso sería todo. Entonces, manos a la obra. Ese se lubrica como para que puedan quedar más fácil. Ya de ahí continúa eso. Esta iría en esta parte de acá. En este caso debemos echar grasa, pero poca, no mucha. ¿Por qué? Porque cuando entre en los cauchos o en los topes donde entran los pasadores, lo que nos va a hacer es que tiene tanta grasa que nos va a hacer presión hacia afuera, entonces nos va
a poner problema o nos rebotar. va a tropezar las pastillas contra el disco, va a haber mucha más fricción. Entonces esto es simplemente como para que cumpla cuando él entra y sale, pero un poquito, es como para lubricar el pasador y ya. ¿Ah? Aplicar, ¿Y cómo es? echar. ¿Usted está viendo ahí? Oh, mucho cuidado. En el momento en que vayamos a empezar a manipular las pastillas, limpiemos lo que tengamos de residuos de grasa en nuestras manos o en los componentes con el fin de que las pastillas no se nos vayan a untar de grasa y vayamos a afectar el frenado. Listo. Ni el disco ni las pastillas pueden estar contaminadas de ningún residuo grasoso, sea aceite, sea grasa, etcétera. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, listo. Y por último, entonces vamos a ensamblar nuestras pastillas. Bueno, ¿cómo está? Acá, esperen, préstame el martillo. Gracias. Ya sale. Acá le damos un golpecito al pasador para que eso nos ubique en la posición correcta. Listo. Ya una vez hayamos hecho esta parte, vamos a proceder a instalar el pin para evitar que el pasador se nos vaya a salir. ¿Dónde está el pin? Ya. Listo, instalamos el pin de la siguiente manera y listo. Acá tenemos ya nuestra mordaza armada. Ya podemos ver la diferencia en el movimiento que tenían ahorita las pastillas con la lámina antivibrante mala y ya como es con la buena, que ya son más firmes y al momento de que hagamos la instalación ya no vamos a tener el ruido molesto que presentaba la motocicleta. Listo, ya no es sino montar la mordaza, poner los tornillos y quedaría listo el procedimiento. Todavía la llanta sigue nuevecita, yo no la... Ay, no sé. Listo, amigos y amigas, una vez terminamos el ensamble, recordemos que debemos de obturar o accionar nuestra leva del freno para que los pistones salgan y ya las pastillas acomoden con el disco. Listo, ya así, ya acá vemos que nuestra leva volvió a coger. Cuando recién instalamos la mordaza, empezamos a hacerle presión a nuestra leva y se nos va a ir hasta el fondo, ya que hay un espacio pues libre, pero ahí ya empieza a coger y a cumplir su funcionamiento.
Eso sería todo para el mantenimiento de freno de disco, en este caso de la Thriller 150. Esperamos que haya sido de mucha ayuda para todos y recuerde, si les gustó el video, suscribirse y seguirnos. La